días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un artículo el día de hoy. Un artículo que se encuentra en el European Journal of Pediatrics de 2021 y titulado de la siguiente manera como los efectos del pinzamiento tardío del cordón umbilical en pacientes neonatales con restricción de crecimiento intrauterino. Como ustedes saben, el pinzamiento temprano se define como aquel pinzamiento antes de los 30 segundos después de que nació el bebé. Pinzamiento tardío, por lo tanto, o retardado, se define como el pinzamiento del cordón umbilical de 30 a 180 segundos después del nacimiento. Teóricamente, este provee principalmente una mejoría en la oxigenación a nivel sistémico pulmonar, así como a nivel periférico. En los pacientes de pretérmino, el pinzamiento generalmente produce una disminución en la incidencia de hemorragia intraventricular, incluso la muerte y disminución de los efectos adversos a los 2 o 3 años después del nacimiento. El objetivo de este estudio fue valorar los efectos del pinzamiento tardío en el flujo sanguíneo sistémico, así como los efectos hemodinámicos cerebrales, comparando con los pacientes sometidos a un pinzamiento del cordón umbilical temprano en recién nacidos neonatales con restricción de crecimiento. La metodología del estudio fue doble ciego, controlado en conocido hospital de la India en un periodo comprendido de 19 meses de mayo de 2019 a diciembre de 2020, después de haber sido aprobado por el Comité de Ética del mismo hospital. La población incluida son aquellos pacientes mayores de 28 semanas de gestación que tenían como diagnóstico antes de nacimiento restricción de crecimiento intrauterino, abreviado como RCI, y RCI fue definido como un peso que se reporta por abajo de la percentil 10 para edad gestacional, de acuerdo a la clasificación Interglobe 21 estándar. Las variables objetivas, como primer punto, fue el flujo sanguíneo de la vena cava superior a las 24 horas de nacimiento, y las variables objetivas secundarias fue evaluar el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, arteria cerebral anterior, velocidad de flujo sanguíneo, arteria cerebral media superior, hematocrito, bilirrubina total dentro de las primeras horas, incidencia de la policitemia, hemorragia intraventricular mayor a grado 3, síndrome de estrés respiratorio con soporte ventilatorio, intolerancia a la vía oral, con un residuo definido como un residuo gástrico mayor del 50%, enterocolitis necrosante, es mayor estadio 2, necesidad y duración de soporte respiratorio, duración en el hospital y valoración de biometría hemática 3 meses después. Para el análisis estadístico, las variables continuas se presentaron como promedios más menos desviación estándar, y para las variables categóricas expresadas en proporciones se utilizó la prueba exacta de Fisher para comparar variables categóricas y prueba de Students o U de Manguini para comparar variables continuas en un análisis univariado y riesgo relativo con intervalo de confianza del 95%, y para el análisis multivariado se evaluó un análisis regresión lineal multivariada. Aquí están los resultados, y aquí fue como se desglosó, donde se incluyeron 1872 pacientes embarazadas, y tenían además los criterios de elegibilidad para aquellos pacientes que tienen restricción de crecimiento por abajo de la percentil 10 fueron 408, una vez que se excluyeron algunos pacientes por cuestiones clínicas o por criterios de inclusión, fueron randomizados únicamente 110 pacientes, 55 en el brazo del pinzamiento del cordón umbilical retardado y 55 en el pinzamiento del cordón umbilical temprano. Muy bien. En esta tabla, en la tabla número 1, que fue dividida en dos partes, se evalúa principalmente las características maternas y neonatales de los pacientes incluidos. Como ustedes podrán ver, no hay ninguna diferencia significativa en relación a las características maternas y ultrasonido Doppler antes del nacimiento. Es decir, no hubo diferencia para los grupos de
retardo en el pinzamiento del cordón umbilical en comparación al pinzamiento del cordón umbilical temprano en relación a la edad, índice de masa corporal, paridad, hemoglobina, anemia, desórdenes de la hipertensión antes del nacimiento, oligohidramios, y desde el punto de vista neonatal tampoco hubo variaciones en el ultrasonido desde el punto de vista estadístico. Continuando con la misma tabla número 1 y de acuerdo a las características antropométricas tampoco lo hubo. Obviamente, como lo marcaba el estudio, para el pinzamiento tardío fue un tiempo de 61.2 segundos más menos 0.9 promedio en comparación al pinzamiento temprano que fue de 3.9 segundos más menos 1.2 con una P significativa de 0.02. El lactato en el cordón umbilical, admisión a la enfermería, edad gestacional, antropometría, pues no hubo una diferencia significativa entre ambos grupos. Esto es en cuanto a las características maternales y neonatales de los pacientes que se incluyeron en el protocolo. En cuanto al primaria income variable fue la vena cava superior, podemos encontrar que el flujo sanguíneo de la vena cava superior promedio en los pacientes con retardo del pinzamiento del cordón umbilical es de 101 en comparación al 81 con una P significativa de 0.01 y un riesgo relativo, una diferencia de medias de 19.99 con un intervalo de confianza adecuado. En cuanto al diámetro de flujo de la vena cava superior, fue de 0.39 en los pacientes con retardo en el pinzamiento del cordón en comparación a 0.37 sin una diferencia significativa. En cuanto a la velocidad tiempo integral en los pacientes con retardo en el pinzamiento del cordón fue de 11.8 más menos 1.6 versus 10.45 más menos 1.16 con una P significativa de 0.01. En esta tabla, también que fue dividida en dos partes, se muestran los parámetros que se midieron como variables secundarias dentro del análisis, que fue principalmente, por ejemplo, el gasto del ventrículo derecho, que fue 203.36 en los pacientes con retardo en el pinzamiento del cordón en comparación a 171, con una P significativa de 0.001 y un riesgo relativo 31.40 veces más si uno de presentarse un gasto cardíaco mayor si uno pinza el cordón umbilical tardíamente. En cuanto a la arteria cerebral anterior, no hubo diferencia significativa en los dos grupos, fueron prácticamente lo mismo. En cuanto al flujo sanguíneo, pico sistólico en cuanto a la arteria mesentérica superior fue de 57.7 en los pacientes que se retardó en el pinzamiento en comparación al 49 punto tantos del pinzamiento temprano, con una P significativa 0.002. En cuanto a la arteria mesentérica superior en relación a la velocidad final diastólica, tenemos que en los pinzamientos tardío 14.86, mientras que en el temprano fue de 12.56 con una P significativa 0.001. La velocidad promedio en la arteria mesentérica superior pues fue mayor en los pacientes con pinzamiento tardío, también con una P significativa, y la hematocrito venoso fue 59 veces, 59 más menos 5.5 en el pinzamiento tardío en comparación al pinzamiento temprano 53 con una P significativa de 0.001 y un riesgo relativo de 6.6 veces más la posibilidad de tener este aspecto. También en la TCB, que significa la glicemia total sistólica pico, fue de 13.1 en el pinzamiento tardío más que 11.7 en el pinzamiento temprano con una P significativa de 0.02. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva que continúa con la misma tabla 3, obviamente que ya mencionamos que la dividimos, y los porcentajes de pacientes que ocuparon CPAP fueron 8 en comparación a los 16 con el pinzamiento temprano en comparación a los 8 de pinzamiento tardío. Aquí no hubo una P significativa.
tampoco para hemorragia intraventricular, para ventilación mecánica, para enterocolitis necrosante, tampoco para el alta hospitalaria y tampoco para duración de los días hospitalarios. Sí, para la ferritina sérica fue mucho mayor en los pacientes con pinzamiento tardío en comparación a los pacientes con pinzamiento temprano, con una P significativa de 0.01 y un riesgo relativo de 41.99 veces. En este contexto, pues podemos nosotros contextualizar que evidentemente si no hubo cambios significativos en el aspecto clínico referente al CPAP, la necesidad de a la hemorragia intraventricular, en cuanto a los tiempos de descarga, sí se pudo observar desde el punto de vista fisiológico, al menos en lo que respecta a la arteria mesentérica superior, cómo mejora mejor el flujo sanguíneo a nivel abdominal. Esto por consiguiente debe tener una repercusión en un futuro, más bien en una cuestión inmediata a que el paciente no presente enterocolitis necrosante. Igual para los otros aspectos en cuanto a gasto cardíaco. Por lo tanto, se concluye que en estos pacientes fundamentalmente el pinzamiento tardío nos ayuda bastante. Habría que ver los análisis multicéntricos si concuerdan con las mismas conclusiones, pero todo parece indicar que el pinzamiento tardío es mucho más favorable que el pinzamiento temprano del cordón umbilical, y más con los pacientes pretérmino, cuyo aspecto característico es importante tomar en cuenta como un antecedente de importancia y solicitarlo al ginecólogo al momento de que nazca el bebé. Bueno, esperemos que les haya gustado este video. Ahí estará mi correo electrónico para quien guste, le podemos compartir el artículo. Muchas gracias, que tengan un buen día.